En este vídeo vamos a ver dos aplicaciones prácticas de la derivada, como son el crecimiento de una función y el estudio de la curvatura de una función. Para el crecimiento de una función vamos a utilizar la condición de que si la derivada de una función es mayor que 0, entonces la función crece. Si la derivada de una función es menor que 0, entonces la función decrece. Y si la derivada de la función es 0, tenemos una igualdad que nos permite calcular unos puntos que se denominan puntos singulares de la función. Estos puntos son candidatos a extremos relativos de la función, a máximos o mínimos relativos. Estas condiciones nos van a permitir hacer el estudio del crecimiento de una función. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿cómo vamos a hacer este estudio? Pues lo vamos a hacer estudiando dónde la derivada de la función, hay que calcular la derivada y ver dónde la derivada es mayor que 0. Eso es una inecuación. Hemos estudiado inecuaciones de este tipo al estudiar los dominios. Entonces, la estudiaremos haciendo su tablita de valores, poniendo aquí los intervalos, estudiando los signos que tiene la derivada, pues en unos sitios será positiva, en otros negativa, en otros positiva. Y donde sea positiva la derivada, estaremos hablando de que la función crece, donde sea negativa, que decrece, y donde sea positiva, que vuelve a crecer. Conclusión, estos puntos van a ser extremos. Donde pase de crecer a decrecer, estaremos hablando de un máximo. Este sería un máximo. Y donde hablamos de decrecer a crecer, en este caso este sería un mínimo. En aquellos sitios en los que nos encontremos dos signos iguales seguidos, por ejemplo, si tuviéramos un más y un más, aquí crecería, esto no sería ni máximo ni mínimo. Sería un punto singular, pero que no hace un extremo. Bueno, vamos a limpiar la pantalla y vamos a intentar justificar por qué cuando la función crece su derivada es mayor que 0 y cuando decrece su derivada es menor que 0, porque tengáis esa idea para poder utilizarla posteriormente. Vale, pues ya tenemos limpia la pantalla. Entonces vamos a pintar aquí, por ejemplo, el dibujo de una función que va creciendo. Esta es la zona en la que va creciendo y está en este otro lado el dibujo de una función que va decreciendo. Ya habíamos dicho que la derivada era precisamente la pendiente de la recta tangente. Si representamos aquí una recta tangente, nos fijamos en la pendiente. ¿Qué pendiente tiene esta recta tangente? Positiva. Pues si aquí la pendiente es positiva, quiere decir que cuando la función está creciendo, nuestra derivada va a ser mayor que 0. En este otro caso tenemos una función decreciente, va cuesta abajo. Su recta tangente, ¿qué pendiente tiene? Pues su pendiente, que era la derivada de la función, en este caso es negativa, es menor que 0. Con lo que la derivada, por tanto, va a ser menor que 0. Esta es la explicación y justificación de por qué cuando la función crece su derivada es mayor que 0 y cuando decrece su derivada es menor que 0. Y esto nos permite hacer el estudio del crecimiento. Bueno, vamos a ver el estudio del crecimiento de una función, de esta función en concreto, una parábola, x cuadrado más 4x más 1. Vamos a estudiarlo con la derivada. Entonces, comenzamos haciendo la derivada. ¿Cuánto es la derivada de la parábola? Pues la derivada de x cuadrado va a ser 2x, la derivada de 4x va a ser 4 y la derivada de 1 va a ser 0. Esta es la derivada. Entonces, el primer paso que se hace es igualar a 0 para ver cuáles son los candidatos a puntos singulares. Despejamos esa ecuación y obtenemos 2x igual a menos 4, x igual a menos 4 entre 2, menos 2. Menos 2 es nuestro candidato a máximo o mínimo. O podría ser un punto singular que no es ni máximo o mínimo. Ahora procedemos a estudiar cuando nuestra derivada es mayor que 0. ¿Cómo estudiamos cuando 2x más 4 es mayor que 0? Pues hacemos una tablita de valores. En ella marcamos el resultado igual a 0, que nos ha salido menos 2, y hacemos dos intervalos, de menos infinito a menos 2 y de menos 2 a más infinito. Y sustituimos el signo. Por ejemplo, vamos a sustituir en este intervalo, que está el 0, lo sustituimos aquí en la función. Lo sustituir por 0, 2 por 0, 0 más 4, 4. Es de signo positivo, luego este lado es positivo.
O sea, lo hemos sacado de haber hecho 2 por 0 más 4. Fijaros que ahora sustituimos en la derivada. Nos olvidamos de la función a la hora de hacer el estudio de los signos. En el lado negativo vamos a sustituir, por ejemplo, por menos 3. Al sustituir por menos 3, 2 por menos 3 son menos 6. Menos 6 más 4 menos 2, negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que en este lado nuestra función decrece. En este otro lado la función crece. Luego, ¿qué es el menos 2? Un sitio donde pasa de decrecer a crecer, estamos hablando de un mínimo. Este es un mínimo. Lo que nos coincide con lo que nosotros ya sabíamos de antemano, pues estamos hablando de una parábola. Es una parábola de esta forma que tiene su mínimo en menos 2. Para saber la altura en la que marcaríamos el menos 2, tendríamos que sustituir la función, y si sustituimos son 4 menos 8 más 1 menos 3. En el menos 2 menos 3, este es el extremo de la parábola, y nuestra parábola hace este dibujo. Decrece en este lado y crece en este otro. Si ahora borramos todo esto que hemos hecho y hacemos la representación bien hecha, veremos el dibujo de nuestra parábola. El extremo estaba aquí, era un mínimo, en menos 2, lo que nos había salido, y el crecimiento desde menos infinito hasta menos 2 es una función decreciente, va hacia abajo, y desde menos 2 hasta más infinito crece hacia arriba. Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo, en este caso una función de grado 3 que está preparada para que su derivada sea una derivada que conocemos. Entonces, vamos a estudiar su crecimiento. Estudiamos primero la derivada, la calculamos. ¿Cuánto es la derivada de nuestra función? Pues vamos a derivar x cubo partido por 3, pues sería 3x cuadrado partido por 3, y este 3 y este 3 se nos van. Más, vamos a derivar el 5x cuadrado partido por 2, pues sería 5 por 2x partido por 2. Los números no se derivan, entonces se deriva solo el x cuadrado. Este 2 y este 2 se nos van. Ay, esto me he equivocado, era signo negativo. Y vamos a derivar ahora el 6x. La derivada de 6x es más 6 y la derivada de 7 es 0, no se pone. Conclusión, nuestra función ha quedado como x cuadrado menos 5x más 6. Esa es la derivada de la función. Y queremos estudiar cuáles son los puntos singulares. Igualamos a 0. Y como es una parábola muy conocida ya, que la hemos usado muchas veces, sabemos que sus soluciones son 2 y 3. X igual a 2, x igual a 3. Para estudiar el crecimiento, estudiamos cuando la derivada es mayor que 0. Estudiamos esta inecuación. La inecuación es de esta parábola cuando es mayor que 0. Para eso hemos calculado las soluciones, hacemos una tablita de valores, ponemos aquí el 2, aquí el 3, los intervalos de menos infinito a 2, de 2 a 3 y de 3 a más infinito. Y estudiamos el signo en cada uno de estos intervalos. El 0 nos ha caído en este primer intervalo, que es el más sencillo de sustituir. Sustituyendo en la derivada, al sustituir por 0 sale 6, que es positivo. Si sustituimos ahora, por ejemplo, por 2,5, veremos que nos sale negativo. Y si sustituimos por 4, veremos que nos sale positivo. Luego, esto quiere decir que nuestra función crece en este primer intervalo, decrece en el intervalo de 2, 3, y luego vuelve a crecer en el intervalo 3 más infinito. Conclusión, donde pasa de crecer a decrecer, que es en el 2, esto es un máximo. Donde pasa de decrecer a crecer, que es en el 3, esto es un mínimo. Pues, si hiciéramos un eje, voy a limpiarlo todo y lo vemos más claro. Bueno, teniéndolo así que sea más claro, vamos a hacer un eje de coordenadas. Nos marcamos el 1, el 2, el 3, el 4, este es el 2, este es el 3. Y tenemos un máximo en el 2, habría que sustituirlo en nuestra función, en esta. Y tenemos un mínimo en el 3, con lo que nuestra función estará por aquí y luego estará por aquí. ¿Qué es lo que hace nuestra función? Crece, decrece y vuelve a crecer, teniendo el mínimo en 3 y el máximo en 2. Otra de las aplicaciones de la derivada es que nos permite el estudio de la curvatura.
La curvatura es donde las funciones hacen cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Exactamente igual que el crecimiento, pero en este caso se hace con la derivada segunda. O sea, la derivada segunda se denota así, con dos rayitas, y lo que quiere decir es que hemos derivado dos veces. Normalmente cuando se estudia la curvatura también se estudia el crecimiento. Se estudia primero el crecimiento haciendo la primera derivada y luego se vuelve a repetir el proceso derivando una segunda vez para estudiar la curvatura. Nos pasa de forma análoga antes que cuando la derivada segunda sea mayor que 0, estaremos hablando de cóncava hacia arriba, Cuando la derivada segunda sea negativa, estaremos hablando de cóncava hacia abajo. Y cuando la derivada segunda sea 0, estaremos hablando de candidatos a puntos de inflexión. Candidatos a puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Pues un punto de inflexión es donde pasas de un tipo de curvatura a otro tipo de curvatura, y aquí hay un punto. Este punto es el que se denomina punto de inflexión. Con todas estas reglas que hemos puesto aquí, es con lo que se hace el estudio de la curvatura de una función. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, esta función, que es uno de los ejemplos que habíamos hecho anteriormente, habíamos estudiado su crecimiento. Su derivada cuando la hicimos era x cuadrado menos 5x más 6. Y si habíamos hecho el estudio y nos salía que había un máximo en el 2, un mínimo en el 3, este era el 2 del 3, decíamos que crecía, decrecía y volvía a crecer. ¿Vale? Ese era el dibujo. Ahora, como queremos estudiar la curvatura, hacemos la derivada segunda, que sería derivar la derivada. Entonces, si derivamos esto, nos sale 2x menos 5 más 0, que no lo escribimos. Esta sería la derivada segunda. Y ahora lo que hacemos es hacer el mismo estudio como si fuera el crecimiento, pero con la derivada segunda. Y nos va a dar la curvatura. Si igual a 0, se despeja. 2x menos 5 igual a 0. 2x igual a 5. X igual a 5 medio. 2,5. Resulta que 2,5 es un candidato a punto de inflexión. Hacemos una tablita de valores porque lo que queremos estudiar es donde la derivada segunda es mayor que 0. Y para eso marcamos en nuestra tablita el candidato a punto de inflexión y ponemos los intervalos de menos infinito a 2,5, de 2,5 a 0. Perdón, a 0, a infinito. Y ahora lo que vamos a hacer es estudiar el signo. El signo lo vamos a hacer con la función segunda derivada. Aquí es donde se hace la sustitución. Vamos a sustituir el 0 que está en este intervalo para ver el signo, y a sustituir en la función 2 por 0, 0, menos 5, negativa. Y si sustituimos, por ejemplo, por 3, 2 por 3, 6, menos 5, 1, positivo. ¿Qué quiere decir? La zona negativa hace este tipo de curvatura, cóncava hacia abajo, y la zona positiva, cóncava hacia arriba. Y el 2,5 es un punto de inflexión. Fijaros el dibujo que teníamos ya de antes. ¿Qué hace nuestra curvatura? Precisamente hace cóncava hacia abajo hasta aquí y cóncava hacia arriba desde aquí. Y este punto, que está justo aquí en el centro, es el 2,5 que acabamos de obtener, que es un punto de inflexión. ¿Vale? Ese sería nuestro estudio de la curvatura.